Muy bien, y ahora sí, un profesor en serio que no se pasa bailando ni haciendo música de sus dichos en guaraní. Una persona que enseña y educa, el profesor David Galeano. Ah, mira ese cortecito, ¿eh? A la pelota. Pero te hiciste, ¿cómo se dice? Un glow up. Sí, no sé, cambió de tu peluquero. ¿Sabes que tuvo en cuenta lo que le dijo Fabi, parece? Parece que sí, ¿eh? Sí, Che, ¿cómo está, pero, profe? profe, tenés un aura, pero diferente. Ganó pues Paraguay. Ganó Paraguay, hiciste el amor, ¿no? Algo tenés. Algo tenés. Acá la gente del Twitch, dejen de ser morbosos. Algo te está pidiendo Instagram y acá la gente del Twitch morboso tanto. Tenés como un aura diferente. Tenés como... No pensé para pasar por esto. ¿Cómo se dice en guaraní cuando tenés como... ¿Viste cuando te haces chapería y pintura nueva y parece que estás... Ñapecilla, se le decimos. ¿Cómo? Estás omimbi, profe. Espectacular. Estás todo overa. Overa, pa, mi cachai. Esos son los niveles de Pero mira los ojitos, pero ¿cómo le digo? Sí, pero increíble. Profe, ¿viste el partido ayer? Visto y impresionante Paraguay. No ¿Viste podía ser de otra manera. familia con su Moro, señora? Moro, tiputa. Ah, Adi Robles. Moro, tiputa. Muy bien acá por aquí. Excelente y también de por medio, obviamente, antes ya estuvo 13 Tuyutín allí, ¿verdad? O sea, una canción que es demasiado alusiva a la garra, a la fuerza que siempre pone el paraguayo en cualquier circunstancia para salir victorioso, porque yo creo que algo que a nosotros nos identifica, nunca perdemos, aunque sea ganamos experiencia, ¿verdad? A veces cuando perdemos decimos, no, ya antes yo espero ganar. Y ese tipo de cosas siempre nos muestran a tanta gente que en el Paraguay amanece sin nada y al final del día pasó el día, tuvo algo que comer y dentro de todo vivió el día. Ahora, y qué satisfacción para tanta gente ayer el fútbol. Sí, no, increíble, los niños, gente mayor, a todos. Yo he visto allí lo de la calle Palma y todo eso, es una alegría, yo digo, muy, muy importante en un buen tiempo, dentro de tantas noticias a veces tan negativas, tan dolorosas, por lo menos una alegría que siempre da la selección es demasiado importante, ¿verdad? Y también el hecho de que un montón de gente, no solamente de acá, sino que en el exterior, ¿verdad? Muchos paraguayos hoy en día están por España o Italia o Estados Unidos, estuvieron siguiendo todas las alternativas del partido con la camiseta, preparándose para el asado posterior, ya todo el mundo, ¿verdad? Y eso nos muestra a nosotros a una población que encuentra en el fútbol una satisfacción continua cuando existen este tipo de victorias. Venimos de un proceso de negación y ahora creo que son 9 partidos seguidos que... 9 partidos. Maneja toda la estadística, profe. Sí, Profe, y es una cuestión muy cultural también. Y lógico. De hecho que si existe un deporte popular en Paraguay, ese es el fútbol, el más popular de todos. Y que también tiene muchas raíces con el tema que siempre nos trae acá, ¿verdad? Que es el tema del guaraní, los futbolistas, la mayoría son de extracción campesina, hablantes, tantas cosas que se dicen y que inclusive en algún momento hasta se tomó como una cuestión estratégica del equipo paraguayo de tener que decir sus palabras, sus frases en guaraní, desde aquellas que son así muy amables hasta aquellas que son muy violentas. Trozañas de verdad. Eso es lo bueno que podemos insultar en guaraní, no saben que van a hacer insultos también. Claro, y allí no entra el famoso tema de No se si hace no van eso, a... no se hace Pero no va a Pero pillar. fuera de joder, hablando en serio, algo que una característica que tiene Paraguay es que tenemos muchas cosas que apelan a la comunidad. La ronda del TR, que se comparte el TR, el fútbol, somos gente muy cálida a veces somos toquetones, ¿verdad? Somos amigueros y eso no pasa, vos que recorres mucho, profe, te das cuenta que realmente en otros países ese tema del amiguismo, de compartir, esa unión y de comunidad, es muy característica nuestra, somos personas muy cálidas, por eso que vienen todos los europeos que se enamoran de nuestras mujeres. Y yo digo, entre las mujeres también, bueno, pues no solamente eso va a ser el tema de la traición, pero algo tan particular, tan nuestro, es justamente la cordialidad. Sí. ¿Verdad? Que nunca acá uno se cruza sin que un extraño le diga adiós, y en el interior ni qué decir, adiós, no te conoce, ¿verdad? Y eso muestra esa calidez. Nosotros somos efectivamente muy humanistas en nuestros hábitos y usamos mucho la conmiseración, que es lo que significa eso y el famoso angá. Vino a Angá, se fue a Angá, no sabía Angá lo que hacía. El Angá es una forma
forma de expresión de piedad hacia la gente, ¿verdad? Y eso es muy nuestro. En una sociedad que a veces se muestra muy dura, muy violenta, esas expresiones son extraordinarias. Profe, ¿tuviste la oportunidad de escuchar o ver un poquitito los relatos de guaraní que vos Espectacular, te gustó? espectacular. Y ¿Viste? le felicito a Popu y le felicito a los relatores, el caso de Mario Méndez, que es profesor de guaraní. Capo, será. Sí, sí, y es una persona joven, se está haciendo camino. ¿Cierto que es tu discípulo? Sí, fue alumno nuestro en el Ateneo y Ah, también en la la Facultad de pibe. Ciencias Ahí Económicas. está, ahí está. Ahí tenés. Ahí tenés. Es Ahí un poco tenés. para nuestra satisfacción también que emerja una figura joven. Así como siempre comentamos acá, hay tanta gente joven que hoy le pone la... Domingo, está Domingo. Está por ahí, Domingo también, ¿verdad? Bueno, y ustedes mismos, todos los que están acá. Hoy le pasé y no quiero perder esta ocasión para hacerlo en vivo de manera presencial en directo, ¿verdad? El video de la semana pasada, he visto que está siendo muy promocionado, ¿verdad? No sé si decir la cuestión viral, pero me generó una sensación muy agradable cuando muchos amigos decían, bueno, qué interesante, ojalá que hayan más. Y le escribí hoy a Laura y le dije, le agradezco a quien le agradezco y a cada uno de ustedes, puse con nombre de cada uno, por generar un espacio para una visibilización positiva del guaraní, porque eso es lo que yo creo que al final proyectamos, y bueno, y a través de eso yo también tengo que estar agradecido porque tengo una Te presencia. llaman de todos lados, profe. Así mismo, y dentro de todo también eso implica algo importante, ¿verdad? Que tampoco por aquello de, no quiero ser soberbio, ¿verdad? Pero de las veces que vine acá y tuve la oportunidad de conversar con ustedes y a través de ustedes con la gente, siempre han sido temas de los cuales yo tengo conocimiento, ¿verdad? No es especular o decir qué o a lo mejor, sino que son cuestiones así bien concretas, ¿verdad? Y dentro de eso creo que vale la pena mencionar justamente un espacio como este en un medio de comunicación donde hablamos del tema del guaraní, de la cultura del Paraguay. Podemos hacerlo más en guaraní o menos, eso no importa, la cuestión es la actitud que genera la gente y eso se trasluce inclusive más allá de la frontera. Hoy nosotros, dentro de esas cosas que puedo comentarles en este encuentro de hoy, es la presencia internacional del guaraní. Hoy el guaraní se enseña no solamente en nuestro país hoy es una exigencia para todas las carreras universitarias. El famoso Consejo Nacional de Educación Superior, que es el que habilita las universidades y las carreras, exige en cada malla curricular de cada carrera la presencia del guaraní. Y el estamento que se encarga de hacer lo que se llama la evaluación para la acreditación, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, ellos también ponen como requisito el tener presente el guaraní. Y no solamente presente en la sala de clases, sino que en toda la señalética. Acá decir San Militar, Somos un país bilingüe. Nosotros, o sea, ¿Cómo se dice baño, por ejemplo, guaraní? Profe, no sé. una expresión tan común. Quiero ver un cartel así. yo me acuerdo que cuando estuve en Barcelona, creo, de repente estaba todo en español y catalán. Claro. Y yo, ahora que sí, realmente se me prende la lamparita tarde. No es grabado el programa. Es 14:49. realmente nosotros estamos en un país que es bilingüe y qué loco decir que nosotros no tenemos señaléctica en ambos idiomas. Ahí está. ¿Qué crees? Derecho. ¿Y cómo ahora se recibió si no sabe hablar guaraní? Dice el espacio de interés cultural, son un crack David Galeano. Si Cuba y Alderete estaban en la guerra de la Triple Alianza, ganábamos, dice. No venía mal, profe. Sí venía, vos nomás no Sí, veías sí, más, sí, ¿eh? no estaba Siempre bien. viene. Buena, dice. Cambio de día nomás el profe. Dora, mi Y amor, el dice peinado Jorge nuevo, Díaz. el peinado nuevo. Profe, ¿llegaste cuando se hizo hielo por su abuelito? Preguntan Sí, acá. es emocionante. Deja FTI es un Iñembra arriba, dice acá, no sé por qué. No la estaba ¿Serio? hablando, no sé por qué. Nadie vio en guaraní, bola dicen acá. Profe, ¿qué opinas de la madrina de guaraní? Dicen. También, todo es importante en este caso. Todo suma. Todo lo que sea para guaraní, lo que Todo suma está suma. bien, ¿verdad? Yo tengo miedo más que un día se rompa esa No creo. No hay que pensar mal ni desear nada. No decirle mal a nadie. Bueno, les decía, para que tengan nomás así con nombre y apellido, la UBA, la más grande e importante universidad argentina, tiene cátedra de guaraní. La Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Misiones, acá frente a allí está Posada, ¿verdad? La Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Jujuy, son algunas universidades que en la Argentina tienen cátedra de guaraní.
Del lado brasileño, acá en la frontera, la famosa UNILA, que es la Universidad de la Integración Latinoamericana, probablemente la más grande universidad de Sudamérica, la Universidad de San Pablo, la USPI, y por ejemplo la Universidad de Dobrados, de Mato Grosso, tienen cátedra de guaraní. También en Bolivia tienen cátedra de guaraní en todas las universidades, en los Estados Unidos, en España, ya que mencionaste lo de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Madrid está una profesora muy conocida que hace años se dedica al estudio y la promoción del guaraní. Ella es la doctora Azucena Palacios, está en la Universidad Autónoma, repito. Y en Francia, en la Universidad de París. De hecho, hay un departamento en la Universidad de París que inclusive rescató libros antiquísimos de la época de la colonia y los volvió a poner a disposición de la gente. Uno quiere encontrar, por ejemplo, la obra de Antonio Ruiz de Montoya, uno de los grandes de la época de la colonia, que escribió lo que se llama arte y vocabulario, una especie de gramática y de diccionario. Ese diccionario de 1640 hoy está disponible gracias a la gente de París. Tenemos en la Universidad de Mainz en Alemania, inclusive de allí es el profesor Wolf Lustig, hoy lastimosamente digo en el sentido que ya no está en una vida activa, pero en su momento fue el responsable de instalar al guaraní en internet. El primer sitio que tuvo el guaraní en el mundo no es un sitio paraguayo, fue obra y gracia de un alemán en Alemania. También en Italia hay cursos de guaraní, en Austria hay cursos de guaraní, y un poco más allá vamos a encontrar cursos de guaraní en el Japón hoy. Eso nos muestra, digamos, la proyección que tiene una lengua. Todo hace a los chicos pura Heavy Soul que están yendo de la carrera. Sí. Ahí está, la muestra está un montón de gente que hoy inclusive sale y hablando mal y pronto vende ese producto que se llama guaraní y la gente del exterior sobre todo muy interesada. Hablando de eso, Y hablando justamente de que loco, ellos, sí. que no solamente llevan el idioma cuando cantan, sino que llevan también nuestros textiles, porque tienen Claro. su línea de, bueno, de todo, accesorios y demás, que a mí me parece algo fabuloso. Sí. Y qué lindo que es cuando uno ve inclusive dentro de todo, ¿verdad? Ese famoso poncho de 60 listas del cual hablamos acá, que todos los artistas, músicos sobre todo, tienen ya la costumbre de tener usar. consigo, de usar eso. Siempre digo que a mí lo que me gustó de Pura High Soul es que, por ejemplo, llevaron a los rockstar lo nacional, porque Sí. ellos se visten como rockstar, pero usan cosas tradicionales, ¿no? Sí. Porque usan cosas de hoy y que se usan, tipo los piercing, pero usan un poncho, usan muchas cosas que caracterizan. Joyería de filigrana, se hace. Claro, entonces voy a decir, hija de mil, o sea, yo quiero ser así, Cuero. pero vas a estar usando cosas Es que nacionales. se apropiaron, pues. Cuando vos te apropias y haces tuyo, Esto es mío y es tu tuyo. identidad, vas justamente con tu personalidad y amoldás nomás. Ellos amoldaron esa personalidad arrasadora que tienen ambos y con lo que sería lo nuestro y crearon como un estilo guaraní rock, ponele. Sí. Y profe, me acongoja mucho ahora, pero yo me quedé con eso. Ya, Vos que conocés tanto, realmente, y sí, estamos en un país bilingüe, ¿qué dicen las leyes sobre el tema de ambos idiomas? En el caso nuestro tenemos, primero que nada, la Constitución Nacional, el artículo 140 dice que el guaraní y el castellano o el español son idiomas oficiales, Sí, con rango igual, ninguno es más ni el otro es menos en la ley. Luego tenemos un segundo documento que en realidad es un documento, una ley, perdón, que reglamenta ese artículo de la Constitución, porque decía el texto original, dice el texto original, los idiomas oficiales son el guaraní y el español, la ley reglamentará su uso. ¿Sí? Entonces, en consecuencia de eso, se promulgó una ley que se llama Ley de Lenguas, donde otra vez se define claramente cómo se deben utilizar ambas lenguas oficiales, pero también se reconocen como idiomas que forman parte del patrimonio lingüístico del Paraguay todas las lenguas de todas las minorías, hablando mal y pronto, ¿verdad? Las minorías nativas indígenas y también la de los inmigrantes que viven acá. O sea, es parte del patrimonio lingüístico del Paraguay. Pero las dos lenguas oficiales son el guaraní y el Sí, español. oficial porque no se usa en la cartelería, por ejemplo, de tránsito, Miren, para carteles de claro, comunicación. nosotros venimos de un proceso muy complicado, ¿verdad? Mirando un poquitito atrás, probablemente a ustedes no tanto, pero una persona que tenga un poco más de 40 o 50 años, sabe que 30 años atrás todavía era prohibido. Ella tiene 40. Sí. No, pero digo nomás en el sentido que a lo mejor siendo criatura todavía no habrá tenido conciencia de esto, pero había gente que decía prohibido. La gente antes tenía que preguntar primero al conductor de un programa y que tú anime. Ah, Y después de eso hablaba. Hoy nadie pide permiso para hablar. Hoy estamos hablando incluso en una transmisión de fútbol en guaraní, pero
Ese fenómeno recién se instala con la Constitución en 1992. En 1994 empieza la enseñanza del guaraní en escuelas, colegios, y cuando eso lleva a la universidad. Hablamos hoy de 31 años, apenas de eso. Entonces, si nosotros miramos hoy todo esto que tenemos, tantas cosas positivas, eso simplemente significa que estamos en el intermedio. Pero hay que hacer igual un refuerzo, Claro. desde mi punto de vista, porque realmente las nuevas generaciones, o sea, mi generación, imagínate, 40, eran 2 horas semanales de guaraní en el colegio y solamente del primero al tercer curso, nada más. Se está poniendo más, a mí me parece fantástico que se ponga énfasis en mejorar el castellano y que podamos también manejar el inglés, que es un idioma que lamentablemente se habla en todo el mundo y te abre muchas puertas. Perfecto. Pero me parece, y esto lo digo fuera de personaje, todo más, que el guaraní es algo que es tan nuestro y algo que tan identifica que se tendría como que realmente las nuevas generaciones, la gente, mi hermano que tiene 26 para abajo, no saben nada, no te hacen una oración en guaraní. Rescato esa parte de lo que estás diciendo, y vos lo estás diciendo como parte de una experiencia, y estás diciendo 2 horas son pocas horas para Sí. aprender. Y no estamos hablando de 2 horas normales de No, 2 horas 60 cátedra. minutos, estamos hablando de 35 a 40. Sí. Que el profesor entra, llama la lista y se acabó Se la acabó clase. el ¿verdad? tiempo. Tenés 5 horas de castellano, tenés 2 horas de guaraní. Si ahora ya no se Entonces, lleva ni tarea. bueno, a eso vamos cuando en lo que estaba contando estabas diciendo, bueno, no es suficiente. Con tanta gente que hoy en día, así como estás diciendo, piensa lo mismo, entonces hay un cambio de conciencia donde la gente dice, es importante, tenemos que aprender. Yo rescato eso lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que tiene que venir ahora? La siguiente parte, donde las propias autoridades hagan los ajustes correspondientes. En este momento todavía hay muchas cosas que corregir. Yo no estoy Reforma, diciendo... educación. Claro, yo no estoy diciendo que esto está bien ni que llegamos al punto más alto, no. Yo calculo que si seguimos así, ¿verdad? Y nosotros mismos seguimos acá por 5 años más, o 10, ¿verdad? Yo calculo 10 años como un tope máximo y un mínimo de 5 años para que esto se normalice. Partiendo de la base que hace 30 años apenas comenzamos la enseñanza del guaraní desde la escuela. Entonces, de hecho ya hay toda una generación anterior que no estudió. Y yo le doy la razón a muchos de los papás y de la mamá que hoy están mirando. Y dicen, pues yo no entiendo nada, yo no di guaraní, qué difícil que es, ¿verdad? Entonces, probablemente esta generación que hoy ya tiene entre 30, 35, 25 años, ya tiene esa experiencia inicial y va a poder mañana pasarle la mano a la criatura que está aprendiendo. Profe, le Pero quiero hay mandar una un saludo generación a que mi no. tía Lida, porque yo con ella hacía mis tareas de guaraní, porque en mi casa ni papá ni mamá hablaban guaraní ni entendían nada. Y mi tía hablaba guaraní, pero ella no sabía escribir en guaraní. Cierto. Entonces cuando yo me iba con mis tareas para hacer con mi tía, que es la que hablaba guaraní, mi tía miraba y era chino mandarín para ella, ¿entendés? Porque era, ¿qué es esto? Pero mi tía hablaba perfectamente, pero nunca vio escritas las palabras en guaraní. Y aprendían juntas. Entonces mi tía como que aprendió otra vez a escribir en guaraní, porque vos decías que es macanada no saber escribir, decís, ¿verdad? Pero realmente si vos nunca escribiste en guaraní, no. por supuesto. Leer y escribir son cosas muy diferentes. Profe, acá está haciendo una consulta que me parece interesante poder aclarar. Dice, ¿se puede denunciar a alguna institución si se prohíbe expresamente hablar guaraní y bajo qué figura se puede denunciar? Claro, de hecho existe una instancia que fue creada por la misma ley de lengua que se llama Secretaría de Políticas Lingüísticas, ¿verdad? Y es ante esa instancia donde uno, por ejemplo, puede elevar las denuncias. Pero una empresa, hubo una vez, me acuerdo, un caso de unos extranjeros que daban trabajo a paraguayos, obviamente, ¿verdad? Y le prohibían hablar en guaraní porque no le entendían. Bueno, en ese caso, acá hay 2 cosas que funcionan, ¿verdad? Uno podría hacer la denuncia que estamos diciendo eventualmente ante la Secretaría de Políticas Lingüísticas, ¿verdad? La otra es directamente el escrache en la denuncia ciudadana que funciona de una Hoy manera por hoy. impresionante. Sí. El caso que estás recordando probablemente sea el que se dio en Curubatí, cuando una señora le prohíbe a todos sus empleados hablar guaraní. La gente reacciona y prácticamente en menos de 24 horas explotó el Paraguay diciéndole a ella que estaba mal lo que estaba haciendo. Sí. Al día siguiente le hicieron una manifestación frente a la casa y el caso pasó a una instancia judicial, ¿verdad? El resultado no conozco, pero casos como esos anteriormente se daban muy seguido. Ciudad del Sin Este, decir lo que le quiere decir el profesor, es si le prohíben rompan todo su casa. Muy bien, gracias profesor. Profe, tenemos que liberarte, me Sí, dijeron, sí, porque sí. tenés compromiso. Tengo que ir a Solamente por presentar eso. un libro. Muchas Pero en gracias. serio, acá. Pronóstico para la birroja el martes. Gana. Ven ahí. Bien. Nosotros no tenemos lo que pensar en perder. Si Ancelotti lo dice, Aunque sea es porque- experiencia, pues ganamos. Gracias, profe. Nos vemos. Le encuentran en la Feria del Libro, chicos, si quieren ir. En un ratito. En un ratito. Vamos a la pausa.